Cadena de dimisiones en el gobierno británico después de que ayer Theresa May presentara el borrador del acuerdo del Reino Unido. El acuerdo del Brexit no es definitivo, tiene que ser ratificado, pero que la alternativa a este acuerdo con Bruselas es el no Brexit. This deal, which delivers on the vote of the referendum, which brings back control of our money, laws and borders, ends free movement, protects jobs, security and our union, or leave with no deal, or no Brexit at all. I know that there will be... Bueno, veremos hasta dónde llega este asunto. El caso es que hay ya un acuerdo de divorcio que tiene una serie de puntos que algunos consideran que es un Brexit blando. De momento, miremos el calendario. Por el momento, podemos decirles que será el próximo 25 de noviembre, cuando se celebre la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que deberá ratificar este principio de acuerdo. Bueno, eso puede ser un paseo militar comparado con lo que viene después, el 10 de diciembre, donde aquí sí que se encontrarán problemas, en la Cámara de los Comunes que deba aprobar este acuerdo. Eso es lo que hoy Theresa May, en esa misma Cámara, ha estado tratando de ir expurgando y preparando, porque si ese 10 de diciembre no se aprueba el tratado de acuerdo, nadie sabe lo que pueda ocurrir. En caso de aprobarse, después entre febrero o marzo ya sería la ratificación definitiva en la Eurocámara y sí tenemos una fecha definitiva. El 29 de marzo del 2019 el Reino Unido se va de la Unión Europea, sí o sí. Veremos en qué condiciones. ¿En qué consiste este acuerdo de divorcio? Algunos lo han calificado como Brexit blando porque genera todavía mucha dependencia de Londres, de Bruselas. Se trata de evitar en todo caso una frontera dura con Irlanda. Como ustedes saben, el Reino Unido tiene dos islas, Britain, la grande, y la pequeña, que es la isla de Irlanda, y ahí, claro, Irlanda del Norte, el Ulster, es el Reino Unido, donde ya históricamente habían conseguido que no hubiera una frontera, al ser socios de la Unión Europea, con Eire, con la República de Irlanda. ¿Qué pasa a partir de este momento? Lo que quieren evitar a toda costa es una valla y un control fronterizo. Se trataría de establecer, por tanto, un libre paso, sin ningún tipo de control aduanero, lo que haría, bueno, que se mantendría una unión aduanera a través de lo que es Irlanda, donde podría permanecer el Reino Unido. Un aspecto que sí levanta ampollas, que sea el hecho de que el Tribunal Europeo de Justicia sea el que tenga la última palabra en las disputas entre Londres y Bruselas. Aquí los más euroescépticos británicos consideran que esto es una pérdida de soberanía absoluta, puesto que el Tribunal Europeo se convertiría en juez y parte a la hora de dirimir entre el Reino Unido y la Unión Europea. El derecho de los ciudadanos a permanecer en sus países, eso es algo que se da por hecho que se va a respetar, tanto de los 3.300.000 europeos que viven en el Reino Unido, de los que recordemos 100.000 son españoles, como también del 1.200.000 británicos que viven en el continente. Y respecto a los protocolos concretos, hay uno del que lógicamente queremos hablar, que es el que afecta a España, y es el que se ha firmado con respecto a la situación de Gibraltar. España y Reino Unido tendrán que coordinarse en tres comités que han quedado establecidos. Uno de derechos de los ciudadanos, donde se abordarán asuntos laborales, de derecho laboral, condiciones laborales en su más amplio espectro. Otro sobre gestión de residuos, calidad del aire, pesca, cooperación científica y, por supuesto, uno muy importante de cooperación policial y aduanas. Algunos observadores consideran que no ha quedado suficientemente establecido cuál debería ser la coordinación en materia de fiscalidad, ni tampoco en lo que es la explotación del aeropuerto de Gibraltar. Pero bueno, hoy por hoy estos son papeles que están ahí, que ya veremos si quedan finalmente ratificados. ¿Y en qué acabará toda esta historia? No sé qué impresión te da. Pues bueno, la impresión que aún todavía no sabemos bien por dónde va a salir esto. Esta tarde la rueda de prensa que dio Theresa May ha durado 30 minutos, ha sido muy curiosa porque estaba bastante nerviosa, se ha equivocado dos veces nombrando a un periodista por otro nombre. El periodista le ha dicho... Está muy sometida a presión, Theresa May. Pero ha sido muy contundente, ha dicho que no va a dimitir y luego después ha dicho que no va a haber un segundo referéndum, que este es el pacto que se ha llegado con la Unión Europea y que además que los británicos han votado y han manifestado su intención de marcharse. Pero detrás de todo esto, que bueno, esto es lo que estamos viendo ahora, hay una larga historia de deterioro en el Partido Conservador británico, y unionista, porque se llama unionista británico. Por eso los partidos políticos deben mirar esta situación y aprender y controlar ciertos temas que pasan en su seno. El Partido Conservador que se enfrenta con Cameron, y Cameron que le recordará la historia eternamente, lo va a recordar. No por haberse estrellado contra un referéndum que él mismo ha convocado. Claro,
Pues él, para salvar los muebles y desorganizar más el tema, pero organizar su situación, pues ponía algo tan importante como la relación con la Unión Europea en referéndum, para poder solucionar un tema interno de su partido. Y esto es la lectura que sí debemos aprender, porque la situación en el Reino Unido ahora mismo es una situación ampliamente dividida. Tenemos todo el sector agrario que quiere salir de la Unión Europea. En cambio, todo el sector urbano quiere mantenerse dentro de la Unión Europea y, bueno, pues poco a poco, con cosas como las de esta tarde, además, pues se van produciendo un deterioro y se va produciendo pues una ruptura en la ciudadanía y malas consecuencias, y no sé yo si los cuervos hay que vigilarlos ahora, están en la torre, porque ya sabéis que el día que los cuervos desaparezcan de la Torre de Londres se acabará el Reino Unido. Ellos dicen el mundo, pero realmente la leyenda dice solamente el Reino Unido. ¿Y qué es el mundo sino el Reino Unido? Claro, ya sabes que el mundo se divide en Inglaterra y los demás. Como dice el refrán español, ¿no? Lo que mal nace, pues mal acaba, ¿no? Empieza mal acaba, sí. Pero lo que mal empieza, mal acaba, ¿no? Y en este caso, pues cuando se tomó aquella decisión, que no tuvo una visión de Estado, o sea, es decir, en ese caso Cameron no tuvo una visión de Estado, o sea, es decir, puso en juego, yo creo que o quería, como ha manifestado Marta, quería contrastar y fortalecer su presencia, o estaba en una seguridad en sí mismo de que eso no iba a salir y confiaba tanto en el voto británico que evidentemente le salió mal. Y aquello, desde el momento en que se tomó la decisión, todos los teóricos, todos los economistas, todos los defensores de la Unión Europea decían que era una auténtica aberración. Incluso aquellos que no son tan defensores de la Unión Europea también sacaban sus teorías y decían, es que irse es casi el hundimiento también de Gran Bretaña, por lo que va a tener que devolver a la Unión Europea. Y entonces, a partir de ahí entran los negociadores. Y ahí vengo yo a sacar mi teoría del derecho, que de algunos es bueno para una de las partes y para la otra es mala. Eso no es un contrato. Si un contrato es malo para las dos partes, eso es un contrato. Y si un contrato es bueno para las dos partes, también. Pero como solamente se sienta beneficiado una de las dos partes, que en principio los que se quieren separar, claro, ellos plantean, dice, esto es un Brexit que no nos interesa, nosotros queremos el Brexit que a nosotros nos interesa. Decía, pues claro, eso no sería un contrato, porque la Unión Europea algo tiene que decir. Si fuese excesivamente bueno para la Unión Europea, que eso tampoco es bueno para la Unión Europea, que se escape Gran Bretaña de la Unión Europea, tampoco es bueno, pues evidentemente eso tampoco sería un contrato. Entonces, cuando se han puesto a negociar encima de la mesa, pues cada uno han terminado descontentos los dos, los británicos por un lado y la Unión Europea por el otro. ¿Problema que tiene Teresa? Pues que en este momento, claro, se le están largando toda la gente que a día de hoy la estaban ahí apoyando. ¿Hasta dónde lo va a llegar? Yo creo que está echando un pulso, en este caso, como estadista. Uno de sus diputados claro, ha pedido una cuestión de confianza. Y yo creo que fíjate, a diferencia de Cameron, ella ha dicho que no va a dimitir y que lo quiere llevar hasta el final. Bueno, ya veremos. Salga adelante o no. Veremos a ver qué decisiones toma en esos momentos la Cámara Británica, porque claro, si resulta que irse de la Unión Europea va a ser no tan bueno como ellos pretendían, o como creían, o como habían transmitido a la sociedad británica, pues lógicamente en estos momentos van a quedar. Sí, bueno, es que no transmitieron nada. Sí, lo que transmitían es cuando se materializó el referéndum, porque por eso digo, los programas son importantes, hay que dejar bien claras las cosas. Si aquí lo estamos viendo, España nos roba. En ese caso era, nosotros estamos mal porque Europa es un desastre, si es que ese es el mensaje. No es una cuestión de que por qué nos va a ir mejor, nos va a ir mejor porque es que estamos mal. Si aquí tenemos el caso que lo estamos viviendo, si has hecho muy bien en el apunte, yo ya le pongo nombre a ese apellido, decir, oye, a ver si se le va a ocurrir a algún genio hacer un referéndum, o sea, porque lo mismo nos llevamos una sorpresa y luego nos estamos lamentando, tanto los que lo piden, que son unos genios que están engañando al pueblo catalán, como el resto de los españoles, ¿no? Digo, a ver si resulta que va a votar. Volviendo al Reino Unido. Bueno, volviendo al Reino Unido, yo creo que esto fue un órdago de Cameron que le salió mal. Le estalló en la cara. Le estalló en la cara porque además no hubo mucho voto contra Cameron, no era incluso a favor del Brexit, sino era un voto contra Cameron. Claro,
claro, es una situación complicadísima porque creo que tienen aproximadamente 700, 800 tratados que tienen que negociar y cuestiones, y claro, es un asunto que, como bien dice Miguel Ángel, pues es muy difícil de negociar y desde luego ninguna de las partes va a terminar contenta, porque la Unión Europea va a exigir lo que le corresponde pagar a Reino Unido y Reino Unido va a tener que pagar mucho dinero, pero además la Unión Europea resulta muy perjudicada porque Reino Unido creo que es la 10ª economía más importante del mundo y desde luego es una pérdida irreparable. Entonces es una situación que no beneficia a ninguna de las dos partes y bueno, a ver cómo acaba en el Parlamento, porque además el Parlamento británico es muy famoso pues en los debates, ¿no? Son como muy acalorados. Sí, y por la propia contestación interna de los propios partidos, o sea, los que backbenchers, los diputados de tu propia formación, no garantizan el apoyo a su propio primer ministro si los intereses de su circunscripción son diferentes, es decir, que la contestación interna puede ser más notable que de lo que estamos acostumbrados aquí, ¿no? Hay un ministro, ¿no?, el que ha dimitido, que se encargaba del Brexit, que dicen que también se quiere postular como sustituto. Entonces hay una guerra de sucesión, una guerra también a ver qué intereses resultan afectados, que unos quieren un tipo de frontera para Irlanda, que es uno de los puntos más conflictivos, y otros quieren que la unión aduanera solo exista en Irlanda y otros que en cambio en todo Reino Unido. Pero claro, si existe solo en Irlanda es como una cesión, estamos renunciando a Irlanda del Norte después de todo el conflicto del Ulster histórico que hemos tenido con el tema del IRA. Claro, es que es bastante más complicado. Es un tema complicadísimo y bien, pues difícil de acabar. Solución buena parece que no hay. A ver cuál es la menos mala. Hombre, yo lo que haría sería plantearme en qué hemos convertido la Unión Europea para que un país tan importante como Gran Bretaña se quiera marchar de la Unión Europea, porque es decir, estamos hablando efectivamente de una de las principales economías del mundo, no estamos hablando de un país pequeñito. Bueno, pues con todo el respeto, pero si Grecia se fuera a la Unión Europea, pues bueno, pues tampoco sería una cosa tremenda, pero si se va a Gran Bretaña, sí. Gran Bretaña, que de todas formas nunca abrazó completamente la Unión Europea, porque recordemos que a día de hoy, por ejemplo, la Unión Monetaria nunca la contempló. Ellos siguen funcionando con su libra, nunca han abrazado ni el territorio de Schengen tampoco, de fronteras. Exacto, entonces, Gran Bretaña siempre ha tenido, por un lado, sí habéis dicho, un cierto euroescepticismo y también un gran chauvinismo, que no es exclusivo de los franceses, sino también los británicos son tremendamente chauvinistas, ¿no? Cuando se abrió el Eurotúnel, esa célebre frase de por fin Europa ya está comunicada, ¿no? No es al revés, no es Gran Bretaña la que está comunicada con Europa, es Europa la que está comunicada, ¿no? Entonces, tienen ese cierto chauvinismo. Lo que pasa es que yo vuelvo a lo que decía al principio, en que hemos convertido la Unión Europea. Lo digo porque, por ejemplo, el tema de la soberanía nacional. En España parece que estamos encantados con sacrificar más y más y más cuotas de soberanía nacional en favor de la Unión Europea. Parece que todo lo que viene de Bruselas pues viene con un marchamo de calidad indudable. Y claro, ocurre una cosa muy curiosa. En los años 80, yo recuerdo, yo era un chaval, pero yo recuerdo esa especie de ilusión que trataron de insuflarnos desde todos los sitios, de que España por fin era Europa porque iba a entrar en la Unión Europea, que por fin ese anhelo que teníamos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, los españoles entramos en Europa tarde, con un complejo muy típico del español, hemos llegado tarde, esto ya estaba montado, nosotros llegamos de los últimos, etcétera, etcétera, y nos hemos convertido en más europeístas que nadie. Y eso contrasta, me parece que también tiene mucho que ver con el propio patriotismo en país. El británico es un tipo muy patriota, que no necesita a lo mejor sentirse parte de una gran comunidad para tener aprecio por lo suyo. El español sí, el español se siente más europeo que nadie porque no se siente muchas veces español. Entonces, eso por un lado, o sea, ¿qué ocurre con todo el tema, por ejemplo, como digo, de la soberanía nacional que se diluye en favor de Bruselas, ¿no? Y luego también hemos estado hablando del Ulster. Vamos a ver, Gran Bretaña lo que tiene que hacer es devolver el Ulster a Irlanda. Porque desde el año 1921, sí, por supuesto, no me mires así, Javier. No, cada uno tiene su opinión al respecto. El Ulster es parte de Irlanda, y en el año 1921, si no recuerdo mal, cuando Irlanda, la República de Irlanda, consigue la independencia, finalmente no se consigue la del Ulster. Pero eso es una herida que tienen los irlandeses y que los británicos, como son, lo mismo con Gibraltar, menos acuerdos, a los norirlandeses, los que se sienten más british que nadie, Los británicos lo que tienen que hacer es devolver Gibraltar y no estar aquí con acuerdos, que si aeropuerto, que si te doy medio metro más o medio metro menos, que si lo compartimos. Lo que tienen que hacer los británicos es devolver los territorios que invadió en su momento y que tanto Irlanda del Sur, la República de Irlanda, como España deberíamos recuperar.
Bueno, Eso- también Bueno, opinión. eso no va con entonces, el sentimiento, ¿no? no Porque sé mira si- las No, no, con el Maldivas. sentimiento mira no, lo que con pasó. anglosajones. la pura lógica. Lo Con suyo la es pura suyo y lo lógica nuestro histórica. también, ¿no? No, Decía- Mira lo que pasó en las Ah, Maldivas, digo, Solo hay que volverse en en Argentina. las Canarias. Sí, sí. No, 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 es mira, totalmente las cosas, distinto. Las no, Malvinas. claro, es distinto. Sí, No, sí, mira, hombre, las cosas, históricamente, A ver, a ver. Marta, claro, sí. si sabes un poco de historia, sabes que no tiene nada Sí, que ver no, Ceuta y Melilla y siempre Canarias han estado con en Europa Gibraltar. y no en territorio africano. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la Nada, otra. nada que No, ver. no, No, Ceuta y históricamente no. Melilla están en el continente africano, pero son España desde antes de que existiera Exacto. Marruecos. Sí. Y Gibraltar No, fue no, un no tiene nada robo que de ver los con todo británicos. esto. Ya, sí, ya lo sé, pero quiero decir que su sitio natural tal vez sería otro, a lo mejor. Pero es que lo que no podemos es remontarnos a los fenicios no, eso siempre no. con estas cosas. Entonces, pero no está mal recordarlo de vez en cuando. primero, yo no siento que haya cedido ni un ápice de mi soberanía nacional por estar en Europa. Me siento comodísima en Europa, creo que el progreso de España Pero si no hay de los política últimos económica. años ha sido gracias a que hemos estado dentro de la Unión Europea. Y como todo, en toda unión siempre hay cesión, o sea, es imposible. Y es lo que le ha pasado a los ingleses, que por un problema doméstico del Partido Conservador, bueno, pues han empezado a enarbolar la bandera de lo nacional, no sé qué, los inmigrantes, tal, se les ha ido de las manos. Se les ha ido de las manos hasta tal punto que, por supuesto, ellos van a estar afectados. Si salen de... Ya lo dijeron, los anti-Brexit lo dejaron bien claro. Si salimos del Brexit, por muy buena que sea la negociación con Europa, porque estamos hablando de dinero, aparte de fronteras, etcétera, etcétera, estamos hablando de dinero, habrá 4 generaciones de clase media que tengan que vivir en la pobreza. Hay yo, que pierdan Marta- una calidad de vida que tenían hasta ahora. Marta, yo Sí, simplemente, porque en Europa se vive Marta, muy bien. simplemente Entonces, te recuerdo... el problema es que ha habido un momento en que, claro, o sea, en la negociación es la que es. Europa ha defendido sus intereses y a esta señora Theresa May es que no le quedaba otro que A mí, llegar a ese Marta- pacto. Y eso es Seguramente un sea malo para los retroceso. dos, Marta, Habéis a mí dicho me- que era un No. pacto. A ver. Marta, me encanta- La Unión Europea está preocupadísima. Esta tarde decían desde la Unión Europea que no hay un plan B si Theresa May Dice que sí. Vale. dimite Marta. y ocupa su puesto un extra Brexit, uno del Brexit extremo. No Marta, hay un plan B. a mí me encanta ver pues, que estás tan encantada con Europa y que tienes De esta toda la especie de vida. filiación europea. Oye, me parece estupendo. Lo que pasa es que has dicho todos los beneficios que hemos tenido desde que España está en Europa, etcétera, etcétera. Bueno, yo te recuerdo que a finales de los años 70 España era la 8ª potencia mundial. Ahora Bueno. estamos bastante más... No, esos son datos económicos. Sí, Era la sí. 8ª potencia mundial. Entonces, El eso a finales de los libertad no, años, desde a luego, finales de los todavía. años 70. Entonces, eso por un lado. El paro estaba era un paro absolutamente, un número residual. Estamos ahora en un paro del 20 y pico %. La deuda parámetros- pública está en torno al los 100%. parámetros no eran los mismos, es que Perdonad, Antes- perdonad. bueno, no, es que estamos hablando del antes y después de Europa. Yo simplemente lo digo a colación de que Marta ha dicho que desde que hemos entrado en la Unión Europea, pues parece que es la panacea, que no hemos perdido absolutamente nada de soberanía nacional. Hombre, pues hemos perdido una gran parte de soberanía nacional, especialmente en la parte económica. Entonces, bueno, a mí sí me gusta tener un punto de euroescepticismo, no me fío de todo lo que viene de Bruselas, y a mí desde luego todo lo que sea, y luego por supuesto el carácter que se está imprimiendo a la Unión Europea, a mí personalmente, manifestado en la Constitución Europea, a mí personalmente no me convence lo más mínimo. Yo, Alex, Pero fíjate... es que lo que viene de la ten- Unión Europea no son unos extraños, ¿eh? Yo voto a mis parlamentarios europeos para que hagan la Sí. política europea, ¿eh? Que es que parece que hay unos señores que son de Marte, que están allí diciendo lo que tenemos que hacer y que no tienen nada que ver con Yo- nosotros. Yo Pero en mis está claro que europeas esa- voto esa y unión ellos de- son los que hacen la Claro. política europea. Yo, Alex, fíjate, en esto no estoy totalmente de acuerdo contigo. Compartiendo que no todo lo que viene de Europa está bien, o sea, no todo lo que viene de Europa, se equivocan pues como se equivoca todo el mundo, ¿no? Cuando empieza a tomar decisiones. Y es verdad que en eso coincido con vosotros, la importancia de las elecciones europeas, que tienen más importancia de las que siempre parece que le hemos dado los votantes españoles, o sea, porque las políticas últimamente, bueno, últimamente no, en los últimos años donde se están marcando las grandes directrices es en Europa. Las ¿no? elecciones europeas son para experimentar. Digo, pero Es cuando uno vota un claro, partido distinto del habitual. pero la realidad es que luego se decide mucho más y nos jugamos mucho más de lo que nos creemos. Por lo tanto, Yo- no hay soberanía nacional, la fíjate- soberanía está en Bruselas. No, no. Sí, sí, sí. sí. No. Si no, tú no, mismo vamos a dices ver. que se está Luego, jugando cuando vienes- mucho más en cuando Bruselas es hablas porque del la soberanía sistema- está ahí. Cuando Pero hablas la del sistema Constitución, patriótico, yo fíjate, no voy a hablar solamente de España, yo ves un francés y un francés se siente francés, con independencia de ser europeo. Tú ves un alemán y se siente alemán, con independencia de ser europeo. Y el que te está hablando se siente español, con independencia... Bueno, yo siempre digo que soy de Leganés y de España, no digo nunca de Madrid, digo de Leganés y de España. Yo siempre soy de mi pueblo y de mi nación. Luego, ¿creo en Europa? Sí, porque de verdad,
te digo, la oportunidad que se ha ofrecido tanto a España, recibiendo primero recursos, todo lo que ha habido, todos los recursos que han venido de Europa y la inversión que se ha hecho en España ha sido bestial. Y ya no es eso, sino Pero que nos ha venido de Europa. pero, Sí, nos hemos recibido fondos Alex. FEDER, fondos de Sí, financiación. Termino, pagado con Alex, el IVA. termino con la pagado con el IVA. intervención. Claro, con el Termino con la 25% de intervención. todo. Con el IVA de los Termino con la intervención. alemanes, Y la de los oportunidad, franceses, la y de los oportunidad que a día de hoy, A ver. la oportunidad que a día de hoy puedan tener, pues ya te digo, los empresarios de aquí, porque estamos hablando de un mundo globalizado, o sea, es que ya no es Europa, es que es el mundo, o sea, a día de hoy un español está compitiendo con el mundo, como nos cerremos fronteras nos estamos aislando y nos estrangulamos, o sea, es que esa es la realidad a lo que te tienes que enfrentar, nos guste o no nos guste, desde que existen estos teléfonos, desde que existe internet, desde que te están vendiendo en un sitio una determinada cosa, dice, al contrario, apertura de fronteras máxima y vamos a comernos el mundo que tenemos la suficiente capacidad en España. Una cosa es aranceles. apertura, una cosa es apertura de fronteras, un mercado común europeo, etcétera, etcétera. Ahora, cuando ya la soberanía nacional se sacrifica en aras de Bruselas, a mí eso ya me preocupa más. Oye, a mí que yo pueda coger el coche, como yo he hecho, y llegar hasta Alemania o hasta Polonia sin tener que parar en ninguna aduana, pues me parece estupendo. Que viajes por Europa y tengas una moneda única, pues me parece fenomenal. Creo que además la Unión Europea ha servido para mantener un clima de paz dentro de 2 guerras mundiales terroríficas, que esa es la explicación de por qué se crea el mercado común europeo. Primero la unión del carbón y del hierro, no sé cómo, no recuerdo cómo se llamaba, acero y luego el del acero, exacto, y entonces era para mantener la paz. A mí en ese sentido, aparte de que los 3 o 4 ideólogos de la Unión Europea, o de lo que fue el primer mercado común, tenían una idea muy clara de lo que era Europa, de la herencia occidental, que es algo de lo que actualmente la Unión Europea se ha separado completamente. Entonces, la idea original me parece muy buena, la parte económica como mercado común me parece interesante, pero me parece que la Unión Europea resta soberanía nacional a los distintos países y luego aparte toma una serie de decisiones totalmente equivocadas. Dime qué parte de tu de la soberanía nacional ha tomado Europa que no ha tomado... Solamente, mira, te digo una sencillísima, las finanzas, toda la economía. No, pero ¿Te que parece la economía poco? la decidimos Toda la entre economía, todos, absolutamente toda la economía. Hombre, no competitivos toma con la- China vamos a ver. y con los Estados Unidos. Toda la economía, nada menos. A ver. Bueno, yo sí que estoy a favor de Europa porque además es que Europa tiene un componente económico muy importante que es libre circulación de personas, de mercancías, de trabajadores y es que no podemos cerrar las fronteras. Ahora volver a un régimen de nadie está hablando de cerrar autarquía las fronteras. es absolutamente una Los locura. tipos de interés Pero es que al final, sujetos, bueno, o si sea, unas nosotros no ventajas. formamos parte de Europa, vamos a tener que pagar aranceles por todos los productos, o sea, nos va a salir muy, muy caro. Entonces, Europa es que es una Y que no realidad, podemos vamos, competir con indubitable. China y Celia, con vamos a ver, Estados que no es Vamos. blanco o negro. Y no Si supone, nadie está no supone diciendo ceder salir de soberanía, Europa. tampoco, porque a ti lo que dice Europa es no gastes más de lo que tienes, ten cuidado con el gasto, pero tú puedes gastar donde quieras. Claro. O sea, Europa Pero no eso te no hace decide falta tus que te lo cuentas, diga tú lo único que Bruselas. presentas es, oye, no pases con la regla de gasto, presenta unas cuentas sostenibles, que cuando vengan las vacas flacas además nos Pero sean si unas cuentas que estés endeudado hasta aquí. Pero si eso os lo dice hasta Entonces, Carmena ¿qué en el parte de la Ayuntamiento de so- Madrid. qué parte de la Pues eso, para eso, soberanía- para No, eso no Carmena hace le gusta falta gastar estar en más. Bruselas. Entonces, ¿qué O sea, parte de la a mí me soberanía encanta, es oye, que tengáis ese contestas. pues ahora te respondo, porque estoy respondiendo una a una, es que no sí, puedo, por no favor. puedo. Sí, Sí, él ha dicho que Eh, hemos cedido soberanía. Ahora mismo te respondo, ya te he dicho la financiera, pero bueno, pero fíjate que yo a lo que voy, si no se trata aquí de blancos o negros, si no se trata de decir, no, nos salimos de la Unión Europea, no, yo ya digo que para Europa creo que es negativo que Gran Bretaña salga de la Unión Europea, creo que es negativo. Y creo que es negativo que Gran Bretaña nunca haya estado completamente integrada en la Unión Europea porque no lo ha estado. Entonces, ahora bien, dicho eso, creo que la Unión Europea se toma una serie de poderes sobre las distintas naciones, por ejemplo, lo estamos viendo en Hungría. Si los húngaros deciden votar lo que quieren votar y tenemos tiene un presidente como Víctor Orbán, que aquí por supuesto es un fascista horrible, racista y no sé cuándo, sí, simplemente por querer defender sus fronteras. Por eso ya es fascista, por no dar barra libre, ¿ves? Ya es fascista. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no se le permite a un Víctor Orbán o no se le permite a un país soberano como Polonia defender sus raíces. No puede ser así, tiene que ser todo absolutamente uniformado.
Vale. O sea, nada que ver con lo que estás diciendo. Las raíces pero culturales El tema europeas, es que Marta, no pueden por ejemplo. endeudarse, que tienen que, el tema de los inmigrantes, cada uno tenemos que recibir el cupo que hemos decidido ¿Pero por qué? entre todos. ¿Pero por qué habrá lo que hemos recibir un decidido- cupo? Porque lo Pero, hemos pues decidido ahí entre ya todos. tienes otro elemento de falta Porque de soberanía lo hemos nacional. decidido entre todos. Por ejemplo, tú estás hablando ahora como el italiano, que no me Ya acuerdo está. el Salvini. nombre. Salvini, Matteo Salvini. Salvini. Pues Salvini es Ya, un, cualquier Salvini cosa, es claro, un insolidario. Cualquier cosa Él que va a diga su bola sobre la y- inmigración, Marta, ya es Salvini, ya es No, Víctor claro, Orbán, ya es es fascismo, claro, es lo que ya no estás sé qué. diciendo. No, ¿sabes cuál es el problema? Que de este tema, yo veo que tú, me sorprende, bueno, no sé si me sorprende, tú no permites que se hable lo más mínimo, porque inmediatamente, si alguien claro que pone permito. un pero a la política europea en inmigración, ya inmediatamente es Salvini, fascista, Víctor Orbán. Hombre, por favor, Pues que si es hombre, que son los seamos que un ponen poquito los más peros. maduros, seamos un poquito Te más estoy diciendo maduros, que son los que ponen los peros. dejémonos de... Pues claro que hay que poner peros, pues Bueno, claro que hay que pues poner no peros. des golpes en la mesa, que Sí, está sí, feo. sí pego golpes en la mesa. Está muy feo. Claro que hay que poner Pero no, peros, Marta, ¿por qué pero no se pueden poner sí peros? oye, no tú estamos a puedes favor del discrepar, pensamiento libre. pero lo que no puedes hacer es ser insolidario y no jugar la partida que estamos Ya jugando estamos todos. con el blanco o el negro. No, Si eso no es haces blanco lo o que yo negro. tal, entonces eres insolidario. No, si perdona. acordamos hacer una cosa en esta mesa los cuatro, la haremos los cuatro, y no a mitad de la partida yo me saldré porque no me conviene, que es lo que Claro. hace Salvini. Y luego no, permitimos- es que no, claro. es que me voy a Claro. liar a gastar hasta que me Claro, canse. y luego permitimos que el señor Pues no, hay un Soros... techo de gasto. Oye, pero eso sí, luego permitimos que otros agentes externos, como el señor Soros, que tiene más dinero que toda la Unión Europea señor junta, Soros es un empresario. financie con 500 millones de euros a las ONGs que van a permitir que sigan viniendo todas esas oleadas de inmigrantes Cada uno a hace Europa. lo que quiere con su dinero. No, Faltaría no, ya, más. claro, por supuesto. Faltaría más. Y cada uno hace con su idea lo que quiere. Claro, y por supuesto, faltaría si más. lo que hace el señor Soros, o sea, no hablemos de que esto es un cupo y tal. Vamos a ver, hay poderes como el señor Soros que están fomentando esa inmigración Bueno, faltaría. ilegal. No, La están fomentar, fomentando, no. claro Este que la están señor con fomentando. su Pero si dinero el señor Soros te estoy lo diciendo que utiliza va a en meter, la obra ha filantrópica anunciado que que va a quiera. meter, ahora filantrópica, hombre, pero si esto es, pero tú te crees al señor Soros le importa algo el inmigrante, Pues no le lo importa sé. tres pimientos, Tú hombre. lo conoces mucho, Hombre, Soros. por favor. ¿Lo conoces personalmente? Pero vamos, hombre, al Pues señor yo Soros no. hay que conocerlo un poco, conviene yo no lo conocerlo conozco, un poco. Pues, ¿entiendes? pues te recomiendo Pero- que leas algo sobre el señor Sí, Soros, sí, sobre claro, que Bilderberg, no sobre hace todo ese falta tipo me de hagas un cosas. mansplaining Sobre, de lo que sobre tengo que el hacer y no señor tengo que Soros, hacer. o sea, conviene saber algo porque básicamente es uno de los que mueve los hilos de este mundo. Si tenemos este nivel de debate aquí, imagínense cómo han estado todo el día en la Cámara de los Comunes con el tema del Brexit. Despeinaos. Veremos cómo acaban de desmelenarse, porque bueno, si fuera la Cámara de los Lores con los pelucones sería todavía más Despeinaos todos entretenido. también. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos a España porque Ciudadanos ha decidido denunciar ante la Fiscalía a Arran, a los violentos de Arran, esos cachorros de la CUP que han atacado con pintura amarilla la casa del juez Llarena. Pausa y les contamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Ciudadanos, el partido de Albert Rivera y de Inés Arrimadas, ha presentado ante la Fiscalía una denuncia contra los violentos de Arran, que como saben son los cachorros alborotadores de la CUP. Unos cachorros que, tal como les mostrábamos ayer, han decidido atacar la casa del juez Llarena, la que tiene en Sant Cugat, con pintura. Ahí tienen las imágenes, las que les mostrábamos ayer, después de que hubieran hecho lo propio con la casa que el juez tiene en Das, en la Cerdaña, en el Pirineo. Ayer, pues anteayer, decidieron atacar su domicilio privado en Sant Cugat del Vallès. La verdad es que después de esta hazaña que ellos mismos subieron a las redes a través de este vídeo, la pasada noche han sido otros jóvenes constitucionalistas, partidarios de la conciliación, quienes se han presentado en casa de juez Llarena para limpiar lo que habían hecho. Se han presentado con monos de trabajo y con máscaras de Dalí. Ahí les ven diciendo que tenía que ser un pintor catalán y español el que limpiase lo que otros han manchado y que la administración no ha querido limpiar. La verdad es que ante estos últimos acontecimientos, el propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha mostrado su preocupación ante la crispación social que se puede vivir en Cataluña, pero ha dicho que no hay que generar alarmismo con lo que ha calificado como sucesos puntuales. Yo creo que nos debe de preocupar a todos la crispación, pero tampoco tenemos que generar alarmismo. Son 2 sucesos, acontecimientos puntuales, no les quito la entidad ni la gravedad, pero quiero decir simplemente que tampoco hagamos alarmismo de los mismos. ¿Son sucesos puntuales? ¿Hay que minimizar los efectos o realmente se está generalizando la violencia con ese odio que se ha sembrado en Cataluña? Bueno, Marlaska desde luego es que se ha lucido porque él mismo ha sufrido también pues momentos en los que se ha visto afectada su integridad cuando ha llevado determinados procesos judiciales muy mediáticos, como el tema de la banda terrorista ETA, y ahora sin embargo cuando un compañero suyo, porque aunque sea ahora ministro, él es magistrado también, un compañero suyo se ve en una situación digamos de peligro, porque que te echen, que te
te señalen tu domicilio, es El algo juez que de Arena señala una situación está de amenazado, sus hijos van con escolta a estudiar, su mujer también, ha tenido que abandonar sus domicilios habituales, si salen a cenar en un sitio los CDR se comunican a través de mensajes para rodearles y acosarles, es decir, está amenazado claramente. Sí, se le debería caer la cara de vergüenza, no solo ya como ministro de Interior, sino también como un compañero suyo, y una persona que lo único que está haciendo el juez de Arena, lo único que hizo, porque ahora ya se termina la instrucción del caso, es hacer su labor y de la mejor manera posible, aplicando la ley y defendiendo a España. Es lo único que ha hecho. Y este señor, el señor Puigdemont, le ha interpuesto una demanda. En un principio los servicios jurídicos del Estado no le iban a defender. Luego, posteriormente, salieron rectificando. Ahora, el sistema de seguridad que tiene no es suficientemente operativo, pero si esta persona está amenazadísima. Y además, amenazando a Llarena, lo que están haciendo de forma indirecta es amenazar al resto de magistrados del Tribunal Supremo, porque les están diciendo, cuidadito, que como dictéis el delito de rebelión, vosotros vais a tener más de lo mismo. En el fondo, es una forma de amenaza también indirecta al resto de los magistrados del Tribunal Supremo, y es algo muy grave, y por eso, desde mi grupo de Ciudadanos, hemos presentado una denuncia ante Fiscalía, porque es que esta situación es totalmente insostenible. Razonable esa denuncia, sin duda. Pero fíjate, anoche vi en televisión la película La del Gran Dictador, de Charles Chaplin, que no la había visto, he de confesar, y me pareció absolutamente magistral, extraordinaria. Y hay un momento, ya saben, cuando van los guardias, que representan evidentemente pues, a los nazis, van pintando la palabra Jew, judío, por todos los establecimientos del gueto, y cuando llegan al de Charles Chaplin se pone a limpiar, etc. Es muy curioso que eso haya ocurrido justo cuando ha ocurrido esto mismo. O sea, estos son unos nazis, estos son nazis que van pintando con los colores, identificando las casas, los comercios, como pasa con los padres de Albert Rivera, o como le ha pasado durante tantos años también en el País Vasco, que van marcando, van señalando a los enemigos. Con lo cual esto, como digo, es absolutamente nazi. La CUP es un partido que debería estar ilegalizado. Hay países tan fascistas como Francia, Italia o Alemania, que en su código penal está registrada la prohibición de partidos que atenten contra la unidad nacional. Vuelvo a decir, partidos tan fascistas o países tan fascistas y tan sospechosos como Francia, como Italia o como Alemania. La CUP directamente es un partido que no debería existir, porque es un partido que incita al odio. Esto es la CUP, estos son los cachorros de la CUP. Esto, por supuesto, lo han mamado en sus casas, lo han mamado en las escuelas y lo han mamado en los medios de comunicación financiados por la Generalitat, con un presidente Torra que les anima a seguir. Dice, sí, seguid con esta tensión, que es bueno, ¿no? Entonces, simplemente, y luego una última reflexión. Es curioso, el enemigo es Llarena, el enemigo es Llarena. El enemigo no es Pujol, que nos ha tomado el pelo a todos, que se ha llevado el dinero en bolsas de basura impunemente a Andorra. Sus hijos, que tienen 30 y pico coches clásicos de alta gama. O sea, el enemigo no es Pujol. En Pujol no hay nada, ¿no? Porque es de los nuestros. El enemigo es Llarena. O sea, estos son unos pobres borregos, engañados, que no se dan cuenta de que el verdadero enemigo de Cataluña y el mayor enemigo de Cataluña ha sido precisamente Pujol, porque es el que ha robado, es el que ha esquilmado la comunidad. Pero fijaros, yo os invito a una reflexión, porque aquí totalmente de acuerdo, condenable los hechos, no entiendo la actitud de Marlaska. Puedo tener un atisbo de entendimiento desde el punto de vista de, oye, soy el ministro y tengo que intentar mantener la calma, pero esto hay que condenarlo. O sea, es decir, no le he escuchado condenarlo, no sé si lo ha hecho o no lo ha hecho. O sea, es decir, no le he escuchado condenarlo. Dice, son un acto de crispación y ya lo primero que tienes que hacer es condenarlo y decir, oye, mira, y evidentemente hay que perseguir pues este tipo de actuaciones. Pero fijaros, esto es un reflejo de muchas situaciones que han pasado a lo largo de España, a lo largo de los últimos años de historia. Cuando ha habido manifestaciones tumultuosas, hemos visto huelgas, que han hecho destrozos. En este caso, estamos hablando, es que nunca se ha condenado. En el tumulto, los cobardes se han escondido, en este caso se esconden bajo una máscara. ¿Por qué? Porque, estando de acuerdo con la denuncia que ha presentado Ciudadanos, al final, ¿en qué va a quedar? Si no sabemos quién son. No sé si me explico. ¿Por qué? Y al final es que... sí sabemos, ha sido la CUP. No, lo han dicho ellos mismos. Sí, Oye, hemos sido nosotros. La CUP, pero es que la CUP
no entra a la cárcel, o sea, entrará alguien, alguien que haya cometido el que la delito. CUP Es como en le una manifestación, desautorice. dice, hay una manifestación, dice, libertad de expresión, digo, si libertad de expresión toda la que quieras, pero eso no te da derecho a pinchar coches, a pegar palizas, a hacer daños a los elementos comunes, y sin embargo, no es que es libertad de expresión, es que eso se ha fomentado en España, y desde muchos diferentes puntos de vista, cuando se ha perseguido, cuando se hizo, por ejemplo, el escrache a Cristina Cifuentes, cuando se han pintado las sedes del Partido Popular o de otros partidos políticos, el otro día lo de Vox, es decir, ahora es que parece que es libertad de expresión. ¿Cómo que libertad de expresión? Eso es una vergüenza y evidentemente lo que no puede ser es que determinados cobardes, bajo un determinado tumulto donde no se les puede identificar, porque es un hecho de cobardía, donde no se les puede identificar, pues evidentemente al final se escudan y dicen, oye, no, el juez no me identifica. A lo mejor ahí tenemos que hacer una revisión del Código Penal, que a día de hoy no lo permite, o sea, no va a responder nadie ante la justicia por esta denuncia, porque no se le identifica, Twitter, no tiene nombres y apellidos. Hay un vídeo colgado en Twitter y desde luego la persona que ha colgado el vídeo, desde luego me imagino podría ser identificable de algún modo. Sí, pero esa persona, ya de momento pero esa persona llega y dice, pues yo lo he colgado, pero no lo he hecho yo, Hombre, pues porque eso dices se que soy llama- yo. no, No sé si me explico. A lo que tú voy, estás a alentando lo que la voy, a lo que violencia. voy es decir, yo prefiero ser realista, es decir, antes de generar una utopía. Es que eso es lo que tenemos en España. Invito a esa reflexión. Yo, de verdad, cuando me he sentido en algún momento, pues en una caseta del Partido Popular, os vamos a matar, fascistas, asesinos, y llegas en ese momento, se pone una denuncia y de repente malo, dice, no se identifica quién lo ha Miguel dicho. Ángel, tal como estás Digo, diciendo, y para mí, es que se está estos serán de generalizando. la CUP, que son los mismos Se está generalizando la impresentables que lo de violencia. Herri Has Batasuna. mencionado el caso de Vox. Ayer mismo en Exactamente, Murcia, es Vox así. organizó un acto multitudinario, fue todo un éxito, 1.500 personas, centenares de personas se quedaron en los pasillos. Bueno, pues un grupo de violentos de izquierda se presentaron ahí en el acto de Vox con la intención de reventarles el acto al grito de fascistas, insultos de todo tipo, en fin, extremistas de ultraizquierda. La policía, como en las imágenes, finalmente tuvo que tener que intervenir. Dos de los manifestantes fueron detenidos, uno de ellos de nacionalidad española y otro de origen colombiano, ambos por un delito de atentado y resistencia a la autoridad. Pero bueno, la verdad es que estos radicales no se conformaron con insultar y tratar de agredir, sino que además personalizaron muchos de sus insultos en una persona en concreto, en José Antonio Ortega Lara, el funcionario de prisiones que ETA mantuvo secuestrado durante más de 500 días, que ahora, como saben ustedes, es dirigente de Vox, y al que increparon al grito de «vuelve al Zulo». Vean, estos fueron los acontecimientos que se produjeron. Que se acojonan. Bueno, imágenes, como hemos visto, que son a las que te referías. Es que tenemos que denunciar, porque si no es que van a seguir igual, es la única forma que nos da nuestro Estado de Derecho. Entonces tenemos que denunciar todas esas actitudes, tanto los hostigamientos a las sedes de partidos políticos, los hostigamientos a personas, las agresiones, los insultos, pues el ataque hacia Ortega Lara, que es una auténtica vergüenza decirle esas cosas a una persona que ha sufrido tantísimo. Es una aberración espantosa a una víctima del terrorismo que ha estado 500 y pico días en un zulo encerrado, que llegue un niñato de Murcia, es que no estamos hablando del País Vasco, un murciano de 18, 20, 22 años, que seguramente cuando ocurrió lo de Ortega Lara ni siquiera había nacido, y le diga esa barbaridad. Es que ese chaval es para cogerle y meterle unas clases intensivas de historia de España, de sentido común y de decencia, de una mínima decencia, porque una persona como Ortega Lara, que debería tener el respeto de todos los españoles, independientemente del partido en el que ahora milite, debería tener el respeto de todos los españoles, por supuesto, porque lleguen esa panda de descerebrados a gritarle sobre una víctima del terrorismo, me parece terrible. Y por último, simplemente decir, es curioso, la violencia y el odio siempre viene de la ultraizquierda. Es curioso. Ahí lo tenemos. Bueno, y me ha hecho gracia, no, ya sé que vas a saltar ahora. No. Y me ha hecho gracia, me ha dado pena esta mañana cómo estaban comparando, diciendo en algunas tertulias de televisión, sí, qué mal que esto de la ultraizquierda, pero es que los de Vox, desde dentro, estaban diciendo, y han puesto una cita de Santiago Abascal, diciendo, mira, nosotros no salimos, pero anda que si saliéramos a por ellos, y luego cortan la segunda parte, cuando Santiago Abascal dice, no os lo estoy diciendo para que os lo toméis al pie de la letra,
sino que os lo toméis con un cierto humor. Y lo digo también por los medios de comunicación, casualmente son los medios de comunicación, algunos no lo han puesto. Y están equiparando diciendo, bueno, está mal que estos cachorros batasunos murcianos vayan a acosar a un mitin de un partido político absolutamente legítimo, pero es que, claro, los otros, es que son una ultraderecha, entonces cuidado, oye, perdón, aquí la violencia ha sido unidireccional, no ha venido de las dos partes, ha habido un partido que va a organizar un mitin con toda paz, con todo el derecho del mundo, y una panda de descerebrados que van a y de intolerantes, por supuesto, que van a impedir eso. Es curioso que la manía que tienes a los medios de comunicación, y estás ahora mismo en un medio de comunicación que es lo que te permite expresarte y contar tus ideas, o sea que, he dicho que lo muchos dices. medios de comunicación. Bueno, muchos. Y hablo de grandes medios de comunicación, como he grandes. visto esta mañana en televisión. Te puedo decir cuáles. Bueno, Antena Yo, 3, Susana Griso, en fin, Ana Rosa esta mañana. En He estado viendo varios. En el tema de Murcia, tengo unos compañeros que están haciendo una investigación, porque parece ser que el colombiano, uno de los detenidos colombianos, Sí. Y ha contado alguna cosa a los periodistas que no sé lo que es exactamente, me lo han pasado por WhatsApp y que ya me lo contarán, y entonces ya os lo contaré. Pero en el tema del juez Llarena, desgraciadamente se está viviendo una anomalía peligrosísima en Cataluña, peligrosísima, de la cual tiene una importante responsabilidad el gobierno, que bien podría convocar elecciones y vamos a ver, y ver por lo menos si rompemos la dinámica de ese clientelismo hacia los independentistas para poder mantenerse en el gobierno. Pero lo que sí que me ha llamado la atención, no la denuncia de Ciudadanos, que me parece muy bien, o sea, cada uno puede estar en su derecho como cualquier ciudadano, lo que sí que me llama la atención es el silencio de la Fiscalía. En un caso como este tan importante, que es un juez, es un magistrado, y la Fiscalía sigue guardando silencio. En otros casos la Fiscalía actúa, acusa. Ya sé que es difícil de identificarlos, pero ellos han firmado Arran, obviamente, y la Fiscalía debería haber actuado de oficio en esta historia, porque no podemos identificar a cada uno de ellos. Ya sé que los delitos colectivos en este país no están tipificados en el Código Penal, pero sí que por lo menos el gesto, No digo el ministro, porque al fin y al cabo el ministro es el ministro de Justicia y bueno, pues, pero no tiene potestad para actuar, en denunciar, pero la Fiscalía sí que la tiene. Y la Fiscalía ha guardado un silencio sepulcral en esta historia, en la del juez Llarena, cosa que, desde luego, Sánchez, yo creo que esto, hay cosas que hace bien, obviamente, como todo el mundo, que hay cosas que hace bien, pero desde luego este tema no lo está haciendo bien. El tema de los independentistas no lo está haciendo bien y es una percepción general de todos los ciudadanos españoles, salvo los 2 millones de independentistas que hay en Cataluña, que los hay, y los partidos independentistas. Pero el resto de los españoles, desde luego, no les gusta esta política errática y dependiente de los independentistas para mantenerse en el gobierno, y yo creo que haría muy bien convocando elecciones y rompiendo esta dinámica, porque esto no está bien. Es que Pedro Sánchez, ¿cómo va a romper eso si es cautivo de los votos de los separatistas, ¿no? Entonces, Pedro Sánchez, evidentemente, Pedro Sánchez, con sus 82 diputados, que no puede llegar a ningún lado, necesita estar lamiendo las botas de separatistas, batasunos y populistas, y así va el gobierno. Yo simplemente sobre estas imágenes, no deja de parecerme llamativo que haya ido un par de colegas ahí con la bandera del arco iris. Yo no sé si es que se equivocaron, se pensaban que era el Día del Orgullo o algo, pero no entiendo muy bien qué hace ahí gente con la bandera del arco iris que no tiene absolutamente nada que ver. En fin. También corearon consignas contra la confradía episcopal, sí, o sea, mezclaban varios eslóganes de izquierda genéricos. Sí, o sea, quiero decir que al final les unen los mismos miedos y los mismos odios y prejuicios de siempre y, bueno, pues identifican a la que consideran que es su enemiga y su bestia parda y van a por ella, ¿no? Y luego, efectivamente, como decía Marta, estoy totalmente de acuerdo, que la labor de las administraciones es vergonzosa, es decir, el Ayuntamiento de Sant Cugat ayer mismo a primera hora tendría que haber mandado o sea, sabiendo el impacto social y mediático que tiene una noticia como estas, un ayuntamiento que no sea sectario debería haber mandado a primera hora un equipo de limpieza a limpiar eso, por respeto sobre todo a la figura de la justicia y sobre todo por mostrar que Sant Cugat no es una ciudad sin ley donde los borrocas de la CUP hacen
lo que les viene en gana, sino que hay una respuesta democrática por parte, en este caso, del Ayuntamiento de Sant Cugat, y tuvieron que ir unos voluntarios a hacerlo, también encapuchados por miedo a las represalias de los violentos, y desde luego, ole por esos voluntarios. Fíjate, eso es una cosa que a mí me parece interesante, es decir, la gente que toma iniciativa sana, decir, oye, estos han hecho esto, o los que salen a cortar los lacitos amarillos y se enfrentan a los intolerantes que no les dejan quitar los lacitos amarillos y que incluso hay episodios de agresiones, ¿no? Y están quitando, como dicen ellos, la basura amarilla y van los separatistas a increparles. Bueno, igual derecho tienes tú de ponerlo que yo de quitarlo, con lo cual aquí estamos en lo mismo. Con lo cual, ole por esos voluntarios. Yo también quiero felicitar a esos voluntarios, que además tenía mucha gracia porque ponerse una careta de Dalí, la verdad es que incluso son muy ocurrentes, ¿no? Y han hecho pues una labor digna de elogio, ¿no? Que es ver que pintan el portal de un juez y van corriendo, ¿no? A quitar la pintura y eliminar todo signo. Y denunciar justamente que la administración no ha hecho nada. Claro, entonces la verdad es que sí, felicitar a estos voluntarios, no sé si me estarán oyendo o no, pero desde luego quiero felicitar a esos voluntarios y animar a que las personas, pues ante situaciones así, actúen de la mejor manera posible como buen ciudadano, que es lo que hicieron esos voluntarios. Como buen ciudadano acudieron a proteger y a limpiar algo que habían ensuciado personas que únicamente lo que querían hacer era daño. Y además tener en cuenta que esto de la pintura es como que van pasando límites, van poquito a poco, pues primero van haciendo una cosa, ven que no pasa nada, van haciendo otra, y es muy peligroso. Esto la verdad es que puede venir en un conflicto social y puede devenir en unos daños irreparables, y puede devenir en una guerra, en una guerra, una auténtica guerra. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que parar estas manifestaciones de violencia. Sí, conflicto social ya hay, pero porque se ha permitido que de modo absolutamente impune los borrocos estos de la CUP y los separatistas radicales. Ha dicho Marlaska, estos son episodios aislados. Mire, punto uno, no son episodios aislados. Segundo, son episodios de una tremenda gravedad. Tercero, el caldo de cultivo se lleva creando 30 años. Se lleva creando 30 años, señor Marlaska. Entonces ahora no diga que es que, no, si es que llevan 30 años con la educación y los medios de comunicación en manos de los separatistas, con los medios de comunicación financiados absolutamente por la Generalitat de Cataluña. O sea, si es que se está creando el caldo de cultivo. Los que no tengan mi pensamiento seguramente se lanzarán, ¿no?, a degüello, ¿no? Pero esto se acabaría con una modificación del Código Penal y que evidentemente quien sea el responsable de las diferentes organizaciones que tuviese una responsabilidad penal. Así de claro, es decir, usted no ha cometido el delito, pero usted es responsable de esto y evidentemente usted va a tener que responder ante la justicia. Bueno, acuérdate cuando en los disturbios de San Sebastián de la Cala y Borroca se aplicó a los padres de los menores que hayan causado desperfectos en mobiliario urbano que sean los responsables de pagar el destrozo económico. Eso, es que es la única manera. Empezaron a acabar de la quema de contenedores. Es la única manera de que determinados personajes entiendan que eso no se debe hacer. Es triste que tenga que llegar el castigo, pero el Código Penal, aparte de reinsertar, está para castigar, y hay determinadas actitudes que se tienen que castigar. Y te aseguro que si alguien es responsable de ellos y tiene que responder, ya ves tú si salen identificados. De acuerdo, Miguel Ángel. Pero no sé, sí, digo, pero claro, Ángel, mientras que no pase nada, todo el mundo silbando. Vale, lo vuelvo a repetir. Cuando tú te encuentras un escrache, y de repente te llegan y no sabes quién o el otro día lo que pasó en Valencia, la periodista, uno golpeándole, el otro tal, y dice, se esconden, se van, vuelven, y dice, no, es que aquí no pasa nada, se lo ha inventado. Es que al final parece que encima quedas como tonto, o sea, es decir, la sensación que te queda, dice, no, hasta que quien esté respondiendo, quien esté por encima de ellos, tenga una responsabilidad, tanto económica como a lo mejor de otro tipo, ¿no? Pero de acuerdo, pero puede ser duro, porque puede ser duro esto que estoy diciendo, pero es que verdaderamente creo que se nos está yendo las manos y no es de ahora, ¿eh? No es de ahora. Esto se está yendo desde hace mucho tiempo a estas fechas. Aquí no estamos ante un problema de vandalismo, o sea, estos no son unos grafiteros como los del Metro de Madrid que van y pintan, no, aquí evidentemente hay un componente de odio y hay un componente sectario. Al vandalismo siempre le mueve el odio, claro. De un sentido o en otro, se me da lo mismo. O sea, esto no es vandalismo, no, pero esto, o sea, un grafitero, político vamos a ver, un grafitero que pinta el Metro de Madrid no es que odia a nadie, simplemente se cree un artista y hace una aberración, pero bueno, quiero decir, no le mueve el odio. A estos tíos les mueve el odio, con lo cual el problema no es simplemente aplicar el Código Penal o endurecer el Código Penal. Es que vamos a ver, si estuviera aquí un francés, un alemán o un italiano en este debate, y si uno tiene la oportunidad de hablar con algún ciudadano de esos países, te dicen, pero es que lo que ocurre en España es que no es normal, si es que la raíz del problema es, pero ¿cómo permitís partidos que
que estén abiertamente a favor de la disolución de España. Pero ¿cómo permitís en España eso? Si es que eso es el punto de partida. Vuelvo a decir, en Alemania eso no existe, en Francia no existe, en Italia no existe, y me parece que no son países sospechosos de ser dictaduras. Entonces, el problema de raíz es eso. Para no llegar a este odio hay que cortar de raíz. Oiga, mire usted, si usted está en contra de la unidad de España, usted no puede formar un partido político, lo sentimos. Aquí jugamos en el tablero que es España, no se puede recortar. Bueno, tenemos más asuntos que abordar. Ustedes recordarán cuando el presidente del gobierno quiso irse a un concierto en Benicàssim con su mujer y tiró de avión oficial, se fueron con un Falcon. Bueno, pues el próximo día 21 en Valladolid se celebra la cumbre hispano-portuguesa. Valladolid está a menos de 200 kilómetros de Madrid. Bueno, pues para organizar el séquito va a movilizar un Airbus, un Falcon, un helicóptero. Desde la oposición ya están preguntando que cuánto dinero nos va a costar a los contribuyentes todo ese movimiento que podía hacerse en coche sin ninguna dificultad. Pequeña pausa y echamos un vistazo a este asunto. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-900-7500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. 'Hay vidas que dan vida, vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. El próximo miércoles en Valladolid se celebra la cumbre hispano-portuguesa, una reunión, bueno, importante, de primer nivel, pero el tema es que Valladolid está a menos de 200 kilómetros de Madrid y la pregunta es cómo se va a desplazar pues, la comitiva oficial que deba asistir a ese evento. Parecería razonable que por carretera, en una serie de vehículos, sin mayor complicación, pero no, da la impresión de que el operativo que se está organizando incluye un Falcon, un Airbus, un helicóptero. ¿Realmente es necesario todo ese despliegue? Desde el Partido Popular han pedido ya explicaciones para saber cuánto nos va a costar a los contribuyentes lo que han llamado abuso de medios por parte del Gobierno. Vamos a pedir explicaciones, presentaremos una batería de preguntas, a ver si en esta ocasión tenemos más suerte y no nos declaran secreto esta información, si no nos la declaran secreto oficial. En todo caso, nos parece, pues creo que lo que le puede parecer a cualquier español, que es absolutamente intolerable que para un desplazamiento de menos de 200 kilómetros desde Madrid movilice hasta 3 aeronaves, un Airbus, un Falcon y un helicóptero, ¿no? Esto demuestra una vez más el abuso que hace de los medios públicos el señor Sánchez en su perpetua campaña electoral, ¿no? Es abuso de medios públicos lo que está haciendo Pedro Sánchez. Todos recordamos el avión, el Falcon, que utilizó justamente para irse con su mujer a ese concierto en Benicàssim. Un Falcon les llevó desde Madrid hasta Castellón, tuvieron que abrirle para él el aeropuerto de Castellón, les dejaron allí, se volvió el Falcon a la base de Madrid y al día siguiente fue otro Falcon, volvieron a abrir el aeropuerto de Castellón para recogerles. Bueno, ¿es abuso o para este caso de la cumbre portuguesa es necesario? Yo cada día me recuerda más a los jeques estos que iban a Marbella, ¿no? Que van a Marbella cada verano. Parece que da esa sensación este hombre, ¿sabes? O sea, pero bueno, salvando un poco la broma, sí que es verdad que al final se ve un dispendio, ¿no? Un dispendio que tanto en cuanto a medios, que incluso el otro día me pareció escuchar que había gastado ya lo que tenía previsto para el año, lo que tenía presupuestado, por tanto se ha gastado más de lo que debía, a ver cómo gestiona el resto de recursos económicos que le hacen falta. Y luego sí que lo que estamos viendo cada día es que al final no se está dedicando a gobernar, se está dedicando a hacer propaganda y preparando unas futuras elecciones, o sea, lo tengo claro, no sé cuándo van a ser. Evidentemente, si no las ha convocado ya es porque Tezanos miente, pero evidentemente se ve que cada movimiento que hace Pedro Sánchez es con el ánimo de ir ganando votos de cara al futuro. En estos momentos no está gobernando este país, es así de claro, no está tomando decisiones que sean aplicables, que nos permitan sacar adelante pues, las diferentes situaciones que tenemos encima de la mesa. Al final es todo propaganda. A mí me gustaría recordarle al señor Sánchez Falconetti, ¿no? Como le llama el gran Federico, que tiene un nave estupendo, que le deja en menos de una hora en Valladolid, saliendo de la estación, creo que es la de Chamartín de Madrid, en menos de una hora te plantas en el centro de Valladolid, en un AVE, un tren español, magnífico, infraestructura española, en fin, y en menos de una hora te puedes alquilar el tren entero para meter a toda la comitiva y estás en Valladolid. Yo creo que esto al final desgasta al presidente y desgasta al gobierno. Yo no sé si él es del todo consciente, pero a mí esto me retrotrae a las épocas más oscuras del Mister, de la bodeguilla, del hermano y de todo esto, ¿no? Del Juan Guerra y todas estas cosas, ¿no? O sea, esta especie de opulencia socialista, de un uso ilimitado de los medios públicos, ellos que hablan tanto de lo público, la defensa de lo público frente a lo privado, etcétera, etcétera, esto se llama utilizar los medios públicos en su propio beneficio. Y luego señalaba un tuitero también esta mañana con mucha gracia, dice, joder, nos van a prohibir los coches diésel en 2040 y tenemos un presidente que cada 2 por 3 coge un Mister como si fuera un taxi, ¿no? Es decir, a los ciudadanos se nos quiere prohibir el uso del coche diésel, pero vamos, este presidente ecológico que tenemos, desde luego contamina más que muchísimos coches diésel, en fin, que es una contradicción en todo caso. Pues mira, yo lo que tiene que hacer Moncloa es explicar las cosas, que no las explica.
Desde luego llevar a un presidente en AVE por toda Castilla, aunque lleve todo el AVE, no es nada seguro. O sea, la seguridad es fundamental. Entonces, claro, bueno, los medios están, es el presidente de gobierno, va a una visita, vamos, va a una cumbre oficial, tiene que hacer un dispositivo de seguridad importante y, por supuesto, tiene que ir seguro, porque es el presidente de gobierno, para eso tenemos gente experta. Y yo creo que, y desde luego, el coche no es seguro, el medio más seguro para que viajen los dignatarios es el avión o el helicóptero, con diferencia. Rajoy no lo hacía. Bueno, Rajoy no lo hacía porque le daba miedo volar, pero... Rajoy no lo hacía. Aznar sí lo hacía. Ya tuvo una mala experiencia. No, Rajoy le daba miedo el helicóptero. A Rajoy le daba miedo el helicóptero, no el avión. Pero Aznar lo hacía y Felipe y tal, porque es el medio más Aznar seguro iba para en desplazar Falcon a todos a un lados. dignatario es en un avión. Ni Lo que Zapatero. no hace Moncloa, el problema que no hace Moncloa, que yo no lo entiendo por qué no lo hace, es porque no explica este dispositivo y lo explica claramente. Y dice, ¿Por qué no lo puede explicar? A posteriori, el dispositivo hay que explicarlo a posteriori, porque si no, no es seguro. Eso tú también lo sabes. O sea, no se puede explicar, no se puede pedir explicaciones de un dispositivo que es en teoría de seguridad a priori en el Congreso. Pero a posteriori pues puede explicarlo Marta, perfectamente. no lo puede explicar porque no hay explicación posible. Sí, la hay, claro que la hay. No la hay, hombre, claro ¿qué que va a la haber hay. explicación Claro que la hay. posible? O sea, la gente no se para lleva ir- un Airbus para darle una vuelta. O sea, Pero si lo ha hecho para ir a un concierto. No hagamos demagogia. si lo ha hecho para- pero si lo ha hecho para ir a un concierto, No estamos hablando hombre, de ir a un por concierto favor. y no se lleva un Airbus. Si te llevas un Airbus es porque llevas un dispositivo de seguridad importante por algún motivo. O sea, la gente no saca el Airbus a dar vueltas porque Pedro Sánchez tonto no es. Además, ni está solo, tiene un gabinete y tiene... Entonces Por no los dice, campos, no, vamos a dar sí. una vuelta al Airbus. Por No. los campos Aquí desiertos de Castilla. Lo que hay que hacer es explicar lo que es lo que no hace Moncloa. Marta, fíjate, para no que- tiene explicación. Fíjate lo que te he Sí, sí, dicho, la que tiene, no tiene claro que la explicación tiene. Fíjate lo que te he dicho, no he No tiene criticado tanto explicación esta posible. acción, pero sí que he dejado caer encima de esta mesa que se ha gastado ya lo que tenía destinado Sí. este año de recursos. Sí. Eso significa que se ha gastado más de lo Hombre, que claro. debe y de lo que estaba cuantificado. Por tanto, significa un dispendio. No tanto el hecho concreto de que vaya a ir el próximo día. Evidentemente, está teniendo una serie de gastos que no están justificados y eso es lo que No, tiene pues que eso es lo que tiene que justificar. hacer Moncloa. Y eso lo tiene que en los justificar. Pero lo que tiene que hacer Pero- Moncloa no es no hacer eso porque a lo mejor es necesario, Claro. pero que lo cuente. Claro, el tema está en que no lo están contando, por tanto, evidentemente existe un dispendio. Si los jeques en Marbella se gastan lo que les da la gana, si cada uno puede decidir suyo. con su dinero y con el dinero de su país, en este caso tiene un presupuesto, pero yo también tengo el derecho a criticarlo ese dispendio, que eso es lo que estamos realizando pues que- en estos yo te momentos. digo, es que lo tienes que Desde luego, explicar. abuso ha habido, entonces por eso se le critica cualquier actuación, porque de hecho los mentideros de Moncloa pues se ríen mucho los funcionarios, los empleados públicos cuando a la hora de hablar del Falcon de Pedro Sánchez, ¿no? Porque dicen, va a comprar el pan, va en Falcon, va a coger tabaco, va en Falcon, hace un uso abusivo del Falcon y eso se ha demostrado en los presupuestos. Por eso que se yo ha creo gastado que ya el por- presupuesto, entonces claro. a lo mejor aquí puede ser necesario por razón de seguridad, por la cumbre, Pero porque si lo afecta a que- todo pero- el piso, pero yo pues creo- puede ser, pero pero como Silvia, ha pero por abusado, eso- pues claro, tenemos que Pero todos Silvia, pues, por eso yo el creo- ojo puesto, Silvia, claro. por eso yo creo que es una labor de desgaste que se está haciendo el propio presidente. Pero vamos a ver, pero si hasta la reina Sofía iba en Ryanair a Londres y esa foto salió. Hace unos años cuando vino el presidente de Islandia a visitar España, vino en un vuelo regular. Vino en un vuelo regular, ni siquiera un avión. Entonces, este tipo, que es un cateto, para ir a Valladolid, que está, vuelvo a decir, a 50 minutos en AVE desde la estación de Chamartín en Madrid, que no me vengan ahora con que el tren no es seguro, porque todos los presidentes del gobierno hemos visto a Rajoy montado yendo a Barcelona en el AVE, que hoy en día es lo más eficaz y es lo más rápido, y hemos visto moviéndose, y cuando van a Sevilla y cuando van a ciudades que están bien conectadas. Otra cosa es si me dijeras, por ejemplo, Extremadura, que Extremadura, por ejemplo, es una vergüenza la falta de comunicación que tiene. Pero Valladolid, que tienes una autopista fabulosa, a lo mejor lo que pasa es que no quiere ir por las 6 para no ver el Valle de los Caídos, que es lo que le pasaba, por cierto, a Zapatero. Pero es que banalizas a su las antecesor. cosas y entonces el televidente... Porque me las no- tengo que banalizar, no, pero Marta, lo porque hay es que no pedir- tiene ni una pero explicación. No, pero, Es que si no, no no, nos pero lo cabe. que hay que pedirles son explicaciones de por qué hace ese gasto. Que porque no a lo las hay. mejor- Eso es lo que ha hecho Jaime Olano. Claro, que no las portada hay. junto al a lo PP, pedir claro, explicaciones. A lo mejor Claro. son necesarios esos Alex, gastos. estate Lo único tranquilo que le queda explique, poco para yo creo que disfrutar. El error no es coger el ¿A Falcon. quién? el error es A explicar- ver, Sánchez. Le queda poco para disfrutar. Quédate tranquilo que le queda, que lo disfrute el poco Pero yo tiempo me que le queda a la acuerdo, por ejemplo, Moncloa. cuando Aznar iba aquí a la Vaqueira y los helicópteros de la
la base de Cuatro Vientos, iban a rebosar de hermanas de la señora Botella, con sus hijos y sus sobrinos. Y nadie preguntó y estaba nada. mal, y estaba mal. Ya, pero pues si por yo no voy a eso. defender lo que no es Entonces, por eso te defendible, digo, o sea, está sí, mal. cualquier Las dispendio cosas está tienen que ser mal. transparentes y explicarlas. O sea, y como sí. a lo mejor no hay costumbre de explicar estas cosas, porque Pero- yo no recuerdo ningún presidente que haya explicado por qué ha utilizado un avión o un tren o un coche, Hombre, sí, pues como- a lo pues mejor hay que estaría bien. empezar a explicarlo. Como sabes que Y Pedro la rendición Sánchez de cuentas, para ir a sí. una boda familiar en La Rioja tiró de un helicóptero oficial. Ya, claro, bueno, pues por eso a lo mejor hay que... Pero es que hasta ahora nadie ha explicado, todo lo ningún más escandaloso presidente ha es lo del explicado... Falco para el concierto de Benicassim. Claro, Eso, ninguno ha y lo de que explicado. se abra un Marta, aeropuerto y se Marta, para ir, Nadie ¿no? ha explicado Pero si hay estas una historias, cosa- hay que no. empezar a explicarlas. Marta, si es que hay una cosa que está clarísimo, no se ha explicado porque no tiene explicación posible, porque No, este desde hombre, luego, lo de Vaqueira, ¿no? el Falconetti este, le ha cogido gusto al avión, gusto al helicóptero y efectivamente para desplazarse a Toledo va en helicóptero, para desplazarse, o sea, lo del tema del concierto en Benicassim fue escandaloso, fue de sátrapa iraní o de Medio Oriente utilizando un avión que pertenece al Estado para ir a un concierto y luego diciendo... ¿Sabes cuál fue la explicación? ¿Te acuerdas perfectamente? No, es que es la agenda cultural del presidente. Pero mira, y tú me dices, no banalices, pero ¿cómo no voy a banalizar si es una tomadura de pelo lo que hicieron en el Benicassim con el concierto? No, es que es la agenda cultural. Me ¿Y parece, ahora qué van a de explicar? verdad, Si es que no hay ninguna me parece- explicación posible. Me parece que están pasando cosas mucho más graves Hombre, en las sí. que incurre a lo mejor Pedro Sánchez y no se piden explicaciones, y me parece que el tema del avión, pues efectivamente hay que pedir explicaciones. Pero desde significativo, luego, no me parece tremendamente importante. Es significativo. No me parece tremendamente Bueno, pero es importante. significativo. Hombre, pero la idea de que rinda cuentas todos- el presidente que sea todos. cuando usa un Los avión diputados, oficial, pues no es mala idea. Los diputados tienen que rendir Sí. cuentas todos, ¿eh? Los Pues- diputados y las diputadas tienen que rendir cuentas todos de sus viajes, sus desplazamientos, a dónde van, porque de momento no rinde ninguno, ¿eh? Y tienen altos gastos, ¿eh? O sea, Bueno, ves, sí, sí. ves en el Congreso los gastos globales, porque ya no te los dan pormenorizados por diputado, que es lo que debería ser, y nadie cuenta nada. Pero sería Entonces sería interesante- bueno, o sea, a mí me parece muy bien la propuesta del Partido Popular de que sin ofender, porque tampoco hay que ofender. No, yo pero no si creo no, que es haya una que ofender, transparencia, pues si no que hay a ningún tipo de problema. a posteriori, Lo porque a priori justifique. no puedes explicar un dispositivo, pues que Moncloa explique a qué se deben estos gastos y cómo se ha hecho el dispositivo, y ya está. los y tan Y que fácil. lo en los use para gastos fines públicos, protocolarios- que no lo vuelva a usar pues para irse a un concierto, Bueno, pero que lo use para finalidades perdona, públicas y que lo explique a el presidente posteriori. siempre está de servicio. O sea, el presidente, tú no puedes poner al presidente que vaya en metro cuando va a buscar a sus niños a sus niñas a baloncesto, porque no puede ir en metro. Pero Bueno, pero puede ir en un- no puede ser. Si hay no puede situaciones, ser. Marta, que tú conoces y que también se dan no solamente Es en el España, presidente sino también en siempre. Estados Unidos, que si, por ejemplo, el presidente acude a un acto de partido, se puede dar infraestructura de seguridad, pero Hombre, que debería claro. ser abonada por el partido, Hombre, claro, por ejemplo. claro. No por Moncloa. Eso es otra historia, pero el presidente tiene que ir seguro. efectivamente. sea Pero luego el lo que has sea. dicho, pero Marta, lo que has dicho también, por ejemplo, de los diputados, cuidado que ahí hay mucha tela que cortar, porque anda que no hay diputados que son de fuera de Madrid, que tienen vivienda en Madrid Sí. y perciben dietas por estar fuera de su ciudad, con lo cual están estupendamente en su pisito en Madrid y les están pagando como si tuviera que ir a un hotel. O sea, cuidado que el control no es tan Yo exhaustivo digo, como es parece. que seamos transparentes en todo. O sea, la transparencia que le exigimos al presidente de gobierno también hay que exigírsela a los diputados Por del PP, de supuesto. Ciudadanos, Por de supuesto. PSOE, No, por de supuesto, Podemos. pero yo creo que no Por hay supuesto, ningún que tipo nadie- de- Pero es que de estos temas no ha hablado nadie hasta ahora. Hombre, sí, No ha- de, no, sí, de sí, los, se de habla, los gastos sí, de se los habla. diputados se habla cada Sí. cierto tiempo, cada cierto tiempo. notablemente. Sí, se habla. De las dietas, de los taxis, de los gastos de Pero desplazamiento, nunca cada cierto se tiempo hace se habla de nada, eso. O Bueno, sea, ¿qué pasa? Es entonces- más llamativo ver al presidente del gobierno cuando coge un avión de la Fuerza Aérea para irse a un concierto. Hombre, es bastante más llamativo, tienes toda la razón. No, y que claro no es- que llama la y vuelvo a atención. repetir lo mismo, que se ha gastado lo que estaba presupuestado para todo un año. Eso significa que el dispendio es mucho mayor. Pero que se Es lo ha así de gastado en claro. hacer cosas, te quiero decir, no se lo ha gastado. No, Sí, pero no, para no, que no, el que cuidado, lo haga, cuidado, para cuidado, que cuidado, lo pero claro, haga, que lo en utilice para cuestiones, funciones en cuestiones públicas. banales, o sea, es que ir a un concierto de verdad, con todo el cariño del mundo, ir a un concierto no es una justificación para ir en un avión. Era Porque agenda además iba cultural. de ocio, que tiene que ir con seguridad, sí, pero bueno, como tú has dicho, es que dijo, Claro. eso no es una agenda cultural. O sea, es que encima Mira, nos toman es el que no pelo. es serio, Es o que sea, de encima verdad nos eso toman no el es pelo. serio, Vacaciones o sea, no es serio. utilizó el Falcon. Veremos a Ese ver qué mismo argumento. respuestas, Mariano veremos Rajoy a ver iba qué a las bodas respuestas. en coche oficial, Veremos no a iba ver a qué ir conduciendo con 3 tíos de respuestas- seguridad, y Aznar también, ¿entiendes? Entonces, no cuesta ¿dónde tanto un ponemos coche el como límite? El un presidente de helicóptero ponerlo en gobierno marcha. tiene que ir seguro,
vaya donde vaya. Y la manera más segura de viajar, desde luego, es el avión. Dicho esto, luego tendrá que explicar las Pues hay cosas que ha muchos hecho, accidentes en y si ha hecho helicóptero. muchos temas privados, por ejemplo, pues habrá que decirle, presidente, Pero es que además, no puede, mira, yo no cuando puede escucho, utilizar tanto mira, para cuando medios escucho privados, lo del coche, pero- Pues eso estamos ¿qué diciendo. pasa? ¿Que Eso llega en estamos avión al diciendo. concierto o Eso llega el estamos avión ahí y diciendo luego ahora. coge un coche? O sea, Eso se decir, oye. o sea, dice, ¿va con el avión hasta el concierto? No, va, luego ya coge un coche. O sea, es decir, de verdad, o sea, las medidas de seguridad, estoy de acuerdo contigo, hay que poner todas las medidas de seguridad que sean necesarias. Digo, pero... No puede. Pero si No no te hablo puede de viajar Liberia, en pero que en Iberia, aunque esté en determinados recorridos, vacaciones. ir a Valladolid, de verdad, ir a Valladolid, se pueden poner unas medidas de seguridad tremendas y puede ir perfectamente en coche. Puede ir con un coche y dos adelante y dos atrás. pero Y es no que se es más gasta lo seguro mismo el que poner avión, este es más operativo seguro que el quiere avión. Y poner somos eficientes delante. en este país en seguridad, somos muy eficientes, tenemos la mejor policía probablemente muy buena de Europa, muy bien adiestrada, Sí. con unos Sí. mandos muy buenos. Por Y a supuesto. lo mejor, bueno, pues a lo mejor tiene que explicar desde Moncloa qué medidas de seguridad se han recomendado desde los mandos del Ministerio de Interior para este Que viaje. no lo pueden explicar porque no hay Sí. explicación Sí, posible, seguramente Marta. Es sí. un abuso de los medios públicos, ya está, Seguramente y sí. no se puede explicar. Te van a explicar con la tomadura de pelo de la otra vez de que es agenda cultural. Pues aquí te van a decir una parida similar, porque no bueno, tiene seguro. explicación Sí, posible. Bueno, o sea, Moncloa le da un aire y saca un Airbus de paseo. Mira, no. A este o presidente sea, sí. No, sí. hijo, no. Hombre, oye, si lo ha hecho para ir a un concierto. No, Pero no. Marta, pero si lo ha Estamos hecho para ir a un hablando de un concierto a Airbus. Benicassi. No, no, Veremos no. veremos Por favor. si nos dan explicaciones, nosotros las seguiremos Esperemos pidiendo, que las a ver si llega algún día y nos las dan. Se nos acabó el tiempo. Don Alex Navajas, un placer. Gracias, Javier. Muchas Buenas gracias por noches. acompañarnos. Miguel Ángel Recuenco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, Marta Pastor, por acompañarnos. Gracias a ti. Y también Silvia Saavedra por estar con nosotros. Gracias, Javier. Muchas gracias, gracias a todos ustedes, pero no se vayan, que ahora les dejamos con la película. Esta noche, Los Hermanos, una nueva entrega de nuestro inspector Wallander. Ya saben, el que investiga casos de todo tipo, sobre todo cuando están relacionados con desapariciones de personas. En esta ocasión, investiga el doble asesinato de un matrimonio cuyos cadáveres aparecen en su lujosa mansión. Por los indicios, parece que la mujer ha sido violada y torturada en presencia de su marido y después los dos asesinados. ¿Quién ha cometido el crimen? Siguen las pistas y el inspector Wallander sospecha que se trata de una venganza. Que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana, aquí, en Los Intocables.